El primer bloc és referit a economia i polítiques contra la crisi. Començarà a exposar el seu programa Enric Nomdedeu del Bloc Nacionalistes. Trobo que és evident, no cal que insistim gaire, que l'economia valenciana és una economia productiva, que hem estat capaços d'exportar a Europa, fins i tot abans de saber que Europa era un mercat com a tal, i sovint sense cap tipus d'ajuda. Han sigut els propis emprenedors valencians que han fet les seves empreses, els agricultors, el taulell, el moble, el calcer, el joguet, etc. Tenim sectors productius molt competitius a Europa i som molt competitius també com a receptors de turisme, que és una altra de les indústries fonamentals de l'economia valenciana. En els darrers anys probablement sí que és cert que hem vist com se perdia teixit industrial i teixit comercial al nostre país, i això és greu, i s'ha fet perquè hem apostat quasi exclusivament per l'economia de la rajola, per un urbanisme sobredimensionat, i ja no és que ho diguem aquells que ho dèiem des de fa temps, sinó que és obvi a aquestes altures que està paralitzada, perquè no tenia molt de sentit que l'estat espanyol construirà tant com França i Alemanya junts en els darrers anys, i això evidentment era inassumible, com al final ha acabat demostrant-se. Això és el que diu, entre altres coses, l'informe Auken. La manera de fer l'urbanisme tan agressiu ens deixa, a més, econòmicament en una situació pitjor per eixir d'esta crisi. Les societats que han mantingut un teixit industrial productiu i un comerç estabilitzat, han mantingut els llocs de treball d'una manera més estable, no tenen la taxa d'atur que tenim en este moment nosaltres, i ho tenen relativament més senzill per eixir d'esta crisi. Tenim el convenciment des del Bloc que eixirem de la crisi. Estem segurs que eixirem d'esta crisi perquè no és la primera que superem com a societat, però sí que és veritat que seria més senzill si per eixir d'esta crisi tinguérem les ajudes, no que demanem, sinó aquelles que ens mereixem com a valencians i com a valencianes, una sèrie d'infraestructures. Segurament després parlarem del corredor mediterrani, fonamental per eixir endavant la nostra indústria i per a l'arribada de turisme, i també per a vertebrar aquesta part d'Europa que som nosaltres. Però també caldrà anar plantejant-se un mapa laboral europeu, i segurament que en podrem parlar després en el debat, i iniciar direccions en la que nosaltres treballarem. Moltes gràcies. Ara té la paraula Esther López, d'Esquerra Unida. Bueno, somos ya 24 millones de parados en toda la Unión Europea. Hablamos de una situación económica a la que nos ha llevado, pues desde el comienzo de la construcción de la Unión Europea hemos intentado basarla en una economía de libre mercado, ¿no? Desde el Tratado de Maastricht, además, ya lo establecía perfectamente. Entonces eso nos ha llevado a que, además, aquí en nuestro país, ayudada a esa economía del mercado libre por la economía basada en el ladrillo, la especulación, sobre todo aquí en el País Valencià, que es lo que comentaba el señor Nomdedeu, que nosotros hemos denunciado en el informe Auken, después hablaremos de ello. Decía, por ello, en el País Valencià hablamos de muchísimos parados, hablamos de 500.000 de parados, que es mucho más de la media del Estado. Estamos hablando de que esa economía neoliberal ha sido avalada en el Parlamento Europeo tanto por Partido Popular como por Partido Socialista, y nos ha llevado a esta crisis, una crisis de modelo económico. Bien, ¿qué hacer una vez que sabemos cuáles son las causas de esta crisis? ¿Cómo poder atajarla, ¿no? Nosotros proponemos que para atajarla lo que tenemos que hacer es intervenir directamente en la economía, intervenir en los sectores estratégicos de la economía, dejar que entre la democracia en la economía dentro del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el organismo que guía y que orienta la política monetaria y está fuera de todo control democrático. Nosotros queremos que entre la democracia en el Banco Central Europeo para poder reorientar su política a que vaya dirigida a crear empleo digno. Luego, además, queremos que converjan a la alza todos los estados europeos en cuanto a política social, en cuanto a protección social de los trabajadores, en cuanto a legislación laboral. Eso es totalmente clave para que en este momento en los estados miembros no se den situaciones de desigualdades manifiestas, y por supuesto que esta desigualdad en la que ha habido un beneficio de unos pocos y la explotación de muchos acabe con una extensión de la protección social. Por ejemplo, en el Estado español, eso después lo podremos hablar, pero tenemos unas propuestas muy claras que le planteamos al señor Zapatero. Moltes gràcies, Esther. Ara té per a la seva exposició la paraula el representant del Partit Popular, el senyor García Margallo.
Pues muchas gracias. Yo, para empezar por donde ha terminado Esther, diré que mi partido, el Partido Popular Europeo, tiene una doctrina económica muy clara que se llama la economía social de mercado, que son dos principios: un mercado que funcione y el principio de compensación social. Nada que ver con el modelo de la economía neoliberal anglosajona. Explicado eso, diré que esta crisis, y me importa más la recuperación que la crisis, es una crisis de confianza que ha determinado que los mercados de capitales estén secos. El dinero no llega a las empresas, no llega a las familias y la economía se ha parado. Y cuando se secan los mercados, quien más sufre es quien más deudas tiene, y por desgracia España tenía todos los números de la tómbola. España es el país más endeudado del mundo, tenemos un déficit del 11%, y eso explica que la crisis nos golpee de forma mucho más dura. Por eso tenemos el doble de tasa de paro que la media europea. Pero lo importante es qué vamos a hacer, y lo importante es que empiece a fluir otra vez el crédito a las empresas y las familias. Por ahora se han alimentado, se han habituallado los bancos, pero ese dinero todavía no llega a empresas y familias, que es política europea y desde luego política española. Y luego hay que recuperar competitividad, que es el nombre del juego en la globalización. Mire usted, el problema en la Unión Europea es que por cada puesto que se pierde como consecuencia de la deslocalización, Estados Unidos crea 1,2. La Unión Europea solo 0,8, es decir, en cada partida perdemos. Ya ni quiero decir lo que está pasando en la España de nuestros días. Por tanto, hay que recuperar competitividad, y eso exige recuperar productividad en lo que es clave, el progreso tecnológico. I+D, y que sobre todo la investigación y desarrollo se transforme en innovación, mejora de procedimientos, en mejora de procesos, tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo para la pequeña y la mediana empresa, y es capital el tema de la educación y formación. Decía Alcalá Galiano, estaba leyendo un libro de 1700 en que decía que la riqueza de las naciones son sus gentes. Moltes gràcies, señor García Margallo. La representante del Partido Socialista. Gracias. Pepa Andrés. Bueno, la verdad es que estoy un poco sorprendida de escuchar al señor José Manuel García Margallo, sorprendida gratamente. Muchas gracias. Porque ha dicho cosas que son bastante interesantes, pero que desde luego no corresponden con la política del Partido Popular en muchas ocasiones. Dice que no es una economía social de mercado simple y llanamente, que tiende más a la actitud anglosajona, cuando sin embargo la actitud del Partido Popular, por lo menos en las declaraciones que hacen sus representantes y el anterior presidente de gobierno, dan soluciones o medidas verdaderamente restrictivas. Por lo tanto, medidas restrictivas en cuanto a los salarios, en cuanto a reducir el salario mínimo interprofesional, en cuanto a alargar la jornada laboral, en cuanto a liberalizar el despido. Yo me alegro mucho porque así veo que hay distintas voces en el Partido Popular, pero el Partido Socialista intenta presentar una Europa unida, fuerte y solidaria, con un pacto social para salir de la crisis, porque la situación es complicada, y no es complicada solamente en un país, es complicada en todos los países, y debemos de realizar actuaciones en conjunto, y Europa es el marco más importante en que nosotros podemos desarrollarnos. Estaba hablando el señor García Margallo también de la competitividad, y es cierto que es fundamental la competitividad, que nosotros creemos menos empleos que Estados Unidos, pero ahora mismo, en este momento, Europa con Estados Unidos puede liderar la competitividad, incluso aumentar el número de creación de puestos de trabajo al nivel que tiene Estados Unidos, hacer dos bloques competitivos completamente. Por lo tanto, nosotros pedimos un pacto social, un pacto que solucione los problemas de los ciudadanos para garantizarles una cosa fundamental, sus derechos. Moltes gràcies, senyora Pepa Andrés. En esta ronda han acabat l'exposició sobre el bloc inicial, que era el referit a economia i com intentar lluitar contra la crisi, i ara sí que els deixo que vostès puguen contestar-se aquelles coses que consideren. Yo quisiera aclarar una cosa para tranquilizar a la representante del Partido Socialista. El programa nacional, en su capítulo económico, lo he hecho yo.
lo ha aprobado el Comité Ejecutivo y por tanto lo que yo he dicho es lo que dice el Programa Nacional, que por otra parte no es más que desarrollo de lo que he venido defendiendo siempre. Mi tesis doctoral que hice en Elche se dice por la defensa del modelo social europeo. Es la economía social de mercado y no la economía libre de mercado la que nosotros defendemos. Y eso tiene, como he dicho antes, dos patas: un mercado que funcione, que se garantice la competencia, una política central de la Unión Europea, una política de apoyo a la pequeña y la mediana empresa, precisamente para garantizar la competencia, es lo que barre a los dinosaurios del mercado, y luego lo que nosotros llamamos el principio de compensación social. El mercado retribuye a quien tiene algo que llevar al mercado, pero no a quien no